Bienvenidos, bienvenidas al canal Spanish Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cómo utilizar los parámetros en Power BI. Por un lado tenemos el parámetro WHATIF que se utiliza en el modelo de datos y por otro lado tenemos el uso de los parámetros que tenemos en el editor de Power Query y que se pueden gestionar desde el modelo de datos. Lo veremos a continuación. Empecemos. Parámetros en Power BI. Tenemos dos tipos de parámetros. Los parámetros del modelo de datos, parámetros tipo WHATIF, que los tenemos aquí en modelado, parámetro nuevo, WHATIF, y los parámetros en el editor de Power Query. Empezaremos con el parámetro WHATIF. ¿Qué son los parámetros WHATIF? Si vemos aquí, cuando yo le doy a la opción de parámetros, me dice parámetro de hipótesis, me pide un nombre. Esto lo que va a hacer es que me va a crear una tabla con unas cifras según los parámetros o los argumentos que yo le pase. Aquí lo vemos. Si yo, por ejemplo, le pongo el nombre porcentaje, le digo que es un número entero, que su mínimo es 0 y su máximo es 100 y que va a incrementarse de 10 en 10 y que su valor predeterminado es 0, esto me va a crear una tabla con toda la secuencia del 0 al 100 de 10 en 10. Además, si activo el check que dice agregar segmentación en esta página, me va a crear un objeto visual de segmentador de datos, que es este de aquí, el slicer, para que yo pueda moverme por estas cifras de 10 en 10. Lo vamos a ver. Fijaros que al marcar el check, tengo ya ese segmentador. Y aquí tengo, ¿veis? Los porcentajes de 10 en 10. Yo me voy moviendo. ¿Qué ha hecho Power BI? Lo que ha hecho es crearme, lo vemos aquí, me ha creado una tabla, como os he dicho, que me genera una serie de 0 a 100 yendo de 10 en 10, 0, 10, 20, que son los valores que yo elijo en este segmentador. Fijaros. Y además me ha creado una medida que lo que hace es seleccionar el valor que hay aquí, es decir, selected value de esto de aquí, y si no selecciona nada me pone un 0. Es decir, yo puedo coger 30 y esta medida me cogería el valor de 30, con lo cual yo podría aplicarlo, por ejemplo, si tuviera aquí una gráfica o una matriz con las ventas, podría decir, ¿qué hubiera pasado si mi porcentaje de beneficio hubiera incrementado en un 30%? Entonces, usando esta medida, me recalcularía ese porcentaje. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en un ejemplo. Para que veáis el ejemplo, yo tengo un parámetro que se llama media kilómetros. Lo he generado de 70 a 150 y va de 10 en 10. Aquí lo tenemos. Y además me ha creado la medida valor media KM, que me hace elegir lo que elija el usuario. ¿Dónde utilizo esto? Lo utilizo en esta pestaña, ficha técnica. Aquí yo lo que tengo son los datos del vehículo que selecciono. Tengo las revisiones, cada cuánto son, el número de revisiones que lleva según los kilómetros que tiene. Fijaros que si yo quiero saber cuándo va a hacer la revisión de los 15.000 kilómetros de aceite, de los líquidos de freno y del cambio de neumáticos, si hace 100 kilómetros al día, pues me da una fecha, febrero, mayo y octubre. Si yo le digo que va a hacer más kilómetros, pues será más pronto, será antes de febrero, antes de mayo y antes de octubre. Fijaros, enero, abril y agosto. Más kilómetros, antes hace la revisión, menos kilómetros, más tardarán en hacer la revisión. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo consigo esto? Esto de aquí es el parámetro media kilómetro, que lo tenemos aquí, como el slicer que hemos visto. Y esto de aquí es una medida que yo utilizo jugando con la medida esta de aquí, valor media KM. Si os fijáis, yo tengo aquí el fecha revisión aceite, que utilizo la fecha de hoy más la media revisión aceite. Si voy a la medida revisión aceite, aquí estoy jugando con la medida creada según esto, por eso me cambia la fecha. Aquí tengo valor media kilómetros, que hago la división, valor media, y la tengo aquí, ¿de acuerdo? Aquí es como calculo yo esos días para que me calcule si tiene que ir antes o después según los kilómetros recorridos. Hasta aquí el parámetro WHATIF. Recordar, calcula, crea una tabla generando una serie de números según lo que hemos dicho y recordar que yo ya no puedo volver a ese editor, a ese asistente. Lo único que puedo hacer es a través de la opción datos ver la tabla que la tenemos aquí
Podría cambiar por aquí, porque este es el mínimo, este es el máximo y este es el intervalo. Y también ver la medida que me ha creado. Pero yo no puedo volver a ese editor. Vamos ahora con el parámetro del editor de Power Query. ¿Qué es lo que hace este parámetro? Pues aquí, fijaros que aquí tengo editar parámetros en la opción transformar datos, pero como no existe ninguno, no está activa. Voy al editor y ya estoy viendo en la pestaña inicio administrar parámetros. Antes de continuar, vamos a hacer algo que puede ser útil. Voy a coger el maestro de ciudad, lo voy a duplicar y lo voy a convertir en una lista. Y aquí pongo lista ciudades. ¿Por qué hago esto? Porque lo voy a usar en los parámetros. Y para poderlo usar tiene que ser una lista, no una tabla. Entonces me voy aquí a transformar y aquí digo convertir en lista. Fijaros que el iconito me ha cambiado y ya solo tengo una lista de las ciudades. Perdón. Con esto vamos a administrar parámetros y aquí digo parámetro nuevo. Aquí vuelvo a tener un asistente. En este asistente sí que voy a poder volver siempre para editarlo. Y aquí le pongo pues filtro por ciudad. Le digo que es requerido. Le digo que es un tipo texto. Entonces en valores sugeridos, fijaros que si yo le digo consulta, el desplegable me muestra lista ciudades. Fijaros que solo me muestra este. No me muestra ninguna tabla. ¿Por qué? Porque es una lista. Con lo cual le voy a facilitar al usuario que pueda elegir una ciudad. Valor actual, pues le pongo uno de los valores, que es una población. Muy bien, él me crea ahora este valor actual, me dice administrar parámetro y es que yo aquí puedo volver a ese asistente. Puedo cambiarle cualquier cosa, puedo eliminarlo, etc. También lo puedo hacer por aquí, administrar parámetros. ¿De acuerdo? Y después tengo otras dos opciones. Valor actual, puedo escribirlo o puedo ir a editar, con lo cual me facilita porque tengo ya la lista de los valores. Muy bien, de momento dejamos este que hay aquí. ¿Y qué hago? Pues yo lo que hago ahora mismo, tengo todos los datos de la tabla principal con todas las poblaciones. Fijaros que el filtro era por vigas y riels y sin embargo aquí me salen todas las poblaciones. Lo que voy a hacer es aplicar un filtro usando el parámetro. Vamos aquí, digo tipos de filtro de texto es igual a, y en este apartado, donde yo aplico el filtro, aquí en ABC me sale parámetro. Incluso podría llegar a crearlo desde aquí, parámetro. Me dice cuál, el que yo tengo creado, que se llama filtro por ciudad. Recordad que hemos puesto este nombre. Le doy a aceptar. Y automáticamente esto lo que me ha hecho es, como el parámetro tiene el valor vigas y riels, pues ahora la tabla principal tiene la población únicamente de vigas y riels. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la parte del parámetro del editor de Power Query. Pero este parámetro lo podemos usar, que ahí está la gracia, en el modelo de datos. ¿Cómo hacemos eso? Dejamos este filtro que yo he aplicado ahora, usando el parámetro, lo cierro, dejo el filtro, y fijaros que ahora yo, desde aquí, no voy a tener que volver cada vez al editor del Power Query. Para poder aplicar un filtro ya lo tendré. Si vamos a una página nueva, vamos a ver ahora, voy a poner una matriz que tenga la población y que tenga el peso del contenedor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaros lo que me está pasando. Me está poniendo solo vigas y riels, que era el valor que tenía el parámetro en el editor de Power Query. Pero ahora la gracia es que yo puedo ir por aquí, transformar datos, editar parámetros y me sale el desplegable, por eso he creado una lista, que yo le digo, bueno, pues ahora quiero ver de Cardedeu. Y dándole a aplicar cambios y sin tener que ir al editor, todos los datos desde el editor de Power Query se me han filtrado por lo que he elegido, Cardedeu. Si vuelvo a buscar otro y digo pues Campins, aplico los cambios
y vuelvo a tener campings. Es decir, desde aquí puedo controlar los filtros del editor de Power Query sin necesidad de ir cada vez allí. ¿De acuerdo? Esta sería una de las grandes ventajas del parámetro desde el editor de Power Query, que es diferente al parámetro WHATIF del modelo de datos que hemos visto cómo aplicarlo. ¿Y cómo hacemos para volver a ver todas las poblaciones? Pues igual que haríamos cuando en el editor de Power Query hacemos comprobaciones o validaciones y aplicamos un filtro. Después hay que quitarlo. Pues aquí lo mismo. Fijaros que en la tabla principal tengo filas filtradas. Lo que tengo es el filtro por ciudad, que es el parámetro. Aquí en el lenguaje ML vemos población igual a filtro por ciudad. Aquí me aplica el filtro, que sería el valor que hay en el parámetro. Pues evidentemente anulo este filtro, aplico, recordando que ahora la gestión del parámetro desde el modelo de datos no será válida. Fijaros que tengo otra vez todas las poblaciones, vuelvo a editar un parámetro y le digo, ahora quiero ver de Caldas de Montbui. Acepto, aplico cambios en el editor, esta frase significa el editor, pero tengo todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque he quitado el filtro. Y hasta aquí el vídeo. Recordad que si queréis conocer toda la potencia de esta herramienta y saber cómo diseñar cuadros de mando de alto impacto, podéis suscribiros a mi canal, donde periódicamente estoy subiendo vídeos explicativos sobre el uso de Power BI. Muchísimas gracias por ver el vídeo y si te gustó, compártelo en tus redes sociales, suscríbete y disfruta de las novedades de este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.